El Señor les bendiga en esta mañana, queridos hermanos, amigos, estimados oyentes. Una vez más estamos con nuestro devocional y el propósito es poder adorar y exaltar al Señor a través de las Escrituras. Y quiero en esta mañana poder invitarte a que vayamos a Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Y quiero hablar acerca de cómo eh, tus amigos se oponen a que sigas a Jesús con esa pregunta. Eso es algo importante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes oposiciones para seguir a Jesús. Es importante que día a día podamos acercarnos al Señor y poder fortalecernos en Él para poder obedecer el llamado que el Señor nos está haciendo para que le sigamos, para que le sirvamos y consideremos las diversas respuestas a las personas eh, a las que en el ministerio terrenal de Jesús, en el resto del capítulo 3 aquí vemos cómo la multitud apoya, pero también vemos el contraste en cómo los tres grupos que más cerca estaban de Jesús estaban en su contra. Y es interesante, quiero que vayamos a Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. La palabra de Dios dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es sorprendente cómo podemos nosotros ver que la multitud estaba viniendo para escuchar de Jesús y cómo vemos la crítica de los mismos suyos en contra de él. Y aquí vemos eh, tres grupos, sus amigos, los religiosos y su propia familia. Ahí sus amigos es interesante cómo podemos nosotros ver aquí cómo sus amigos estaban en contra. Mira el versículo 21. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Es sorprendente cómo podemos nosotros ver la oposición que puede haber en medio de el caminar en Cristo, en medio de cuando tú y yo queremos obedecer al llamado de Dios. Es sorprendente cómo, querido oyente, en medio de la decisión que tú tomes, el día que tú decidas seguir a Cristo, vas a tener muchas oposiciones. Va a haber gente que te va a decir qué buena decisión tomaste. Va a haber gente que te va a decir qué bueno que, qué bueno que estás, que decidiste seguir a Dios. Pero también va a haber gente que te va a decir, oye, estás loco de plano. Quizá tu propia familia se te levanta en contra. Y es interesante cómo podemos ver aquí los tres tipos de oposición, sus amigos, los religiosos y su propia familia. Y podemos cada uno de nosotros ver aquí de acuerdo a esta escritura, en el versículo 21 vemos a sus amigos, en el versículo 22 al 30 vemos a los religiosos. Mira lo que dice la Biblia.
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Es sorprendente como también vemos a su propia familia quienes lo acusaban de avergonzarlos, ahí en el versículo 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron allá a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Versículo 30 y, sí, hasta allí. Es interesante porque cómo podemos nosotros ver cómo todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eh, Jesús está siendo muy claro con ellos aquí y aprendemos de estos tres contrastes, ¿sí? Tres cosas interesantes. La multitud era tan celosa que ni siquiera lo dejaban comer. O sea, había tanta hambre, había tanta necesidad en ese momento eh, para compartir la palabra que, como dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es interesante cómo podemos nosotros ver eh, el trabajo que tenían, cómo tenían tan ocupada la gente estaba encima, donde ellos no podían descansar porque la gente quería sanidades, la gente quería, este, mm, pues tenía hambre de la palabra, la gente era liberada y pues podemos ver también cuánta gente también aceptó lo que el Señor les enseñaba, que era la palabra de Dios. Y es interesante cómo podemos ver cada uno de nosotros, cómo Jesús no había llamado a la multitud, simplemente habían venido. Jesús no le dijo, vengan en ese momento, hey, ustedes, vénganse, ¿no? La gente se vino, se agolpó, se vino de la ciudad, de los diferentes lugares alrededor y se vino para escuchar a Jesús. Seguro algunos estaban allí por curiosos. No dudo que había gente bien intencionada y con una verdadera necesidad de Jesús que deseaban escucharlo y aprender de él. La realidad es que la necesidad de nuestro tiempo debería producir esto, pero no es así. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos analizar en medio de nuestra propia vida. Cómo cada uno de nosotros debemos eh,
tener ese deseo, esa pasión por Dios, para buscarle, para servirle. Y como podemos ver en Primera de Juan 2:15 al 16, en Romanos 10:14 y 15. Por otro lado, la presión de la gente sobre Jesús y sus discípulos era mucha. Sin embargo, Jesús no se deshizo de ellos, sino los que los ministró. O sea, Jesús no le dijo, ay, 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 ya estuvo, váyanse. No, Jesús los ministró. Jesús estuvo hablándoles, Jesús estuvo allí con ellos enseñándoles la palabra y estuvo ministrándoles. ¿Te imaginas? Hay tantas ocasiones en que nosotros hemos perdido una oportunidad valiosa para ministrar a otros. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender para, para compartir la palabra de Dios con otros. La gente quiere escuchar, háblalos. Y me llama mucho la atención cómo el Señor hace un llamado en Isaías 55:1, cómo el Señor hace un llamado en Mateo 11:28, y eso es sorprendente. Y quiero cerrar este devocional con una pregunta. ¿Cómo debemos tratar a las personas con necesidad de Dios? ¿Hasta qué punto tomamos el ejemplo de Jesús para llevarlo a cabo? Cierro con esas dos preguntas. Y eso es interesante. Amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros podamos estar atentos en medio del trabajo que el Señor nos está poniendo en este momento. Valoremos eso. No desaprovechemos las oportunidades para compartir el Evangelio. Vamos a tener oposiciones, sí, pero es importante poder ir por encima de ellas para compartir el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos adorar en esta hermosa mañana, darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de ir a tu palabra y poder ser ministrados, poder ser, Señor, alimentados de ella, maravilloso Dios. Ayúdanos para que cada día, Señor, podamos reconocer que te necesitamos más. Ayúdanos en medio de la oposición, ayúdanos en medio de todo aquello que se levanta en contra para que nosotros te podamos seguir, para que nosotros podamos obedecerte, hermoso Padre. Glorifícate en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, para que podamos caminar hacia adelante, Señor, en todo lo que compete a tu palabra, mi Dios, en todo lo que compete al llamamiento que nos estás haciendo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.